Bueno, y como en el video anterior de costo de vida en Boston, me dejaron muchos comentarios de cuánto gana un profesional en Boston, cuánto es el salario mínimo. Entonces vamos a hablar un poco de este tema el día de hoy. Hoy estamos con Claudia, mi hermana, que nos va a acompañar y nos va a hablar también un poco de este tema. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, vamos a iniciar hablando un poco de cuánto es un salario mínimo en la ciudad de Boston. Hay que tener presente que el salario mínimo en Estados Unidos varía dependiendo del estado. Entonces tenemos unos costos muy diferentes en todos los estados. Hablemos desde el más bajo hasta el rango más alto en salario mínimo en Estados Unidos. Bueno, entonces, por ejemplo, en el estado de la Florida el salario mínimo está en un valor de $13 la hora. Luego tenemos a la ciudad de Boston con un salario mínimo de $15. Claudia, ¿y cuál es el salario mínimo más alto del país? El más alto es el de San Francisco, 18.67. Ok, claro que dentro de este tema tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, las personas que trabajan por propinas, como por ejemplo las personas que trabajan en restaurantes, el salario mínimo para ellos es mucho más bajo. Sí, pero obviamente porque ellos tienen un salario como de $6, algo así, porque obviamente ellos lo que hacen es que se reparten las propinas que deja la gente, y aquí las propinas digamos que son altas y la gente por lo general deja propinas, no es como en los países de nosotros que no se acostumbra a dejar propinas. Aquí digamos que es casi que obligación, o no tanto obligación, es cultura de que la gente sí o sí deja la propina, y es más o menos el ¿cuánto por ciento? Puede estar entre el 20 y 25% aproximado del valor de la cuenta. Hay meseros que dicen que en un solo día se pueden salir hasta con $800 en un solo día. Obviamente un restaurante muy movido, pero se sacan muy buenos salarios con propinas. Obviamente si el restaurante está muy solo, no hay gente, pues se van con el salario básico, que sería de $6 o $6.50 por hora. No, Claudia, pero en este tema tenemos que aclarar que este es el salario base, pero si la persona con sus propinas no llega al salario mínimo, un ejemplo acá en Boston que son $15, el dueño del restaurante debe ajustarles hasta los $15. Ah, ya. Entonces no se irían solo con el tope de los $6, que es la base, no. Si con las propinas no superan esos $15, el restaurante les debe ajustar ese valor. Ah, ya. Bueno, eso no lo tenía claro porque nunca he trabajado por propinas. Ok, bueno, también uno de los temas que me han preguntado es cuánto gana una enfermera, cuánto gana un maestro. Entonces, bueno, vamos a hablarles un poco de este tema para ir mirando como los diferentes salarios que se ganan en diferentes profesiones o oficios. Según mi experiencia, cabe aclarar que el salario mínimo es de $15, pero poco encuentras una empresa que te pague solo los $15. La mayoría de empresas van a pagar por encima de ese salario mínimo. Desde su experiencia aquí en Boston, ¿usted ha trabajado en algo que diga, no, me pagaron a $15 la hora, o siempre te han pagado por encima? ¿Y cuánto promedio por encima de los 15 te han pagado, si es así? Cuando uno llega nuevo a Estados Unidos, a uno sí le pueden pagar a $15 cuando está empezando, porque obviamente uno no conoce mucho, entonces uno llega a un trabajo nuevo y bueno, algunas personas le pueden ofrecer a uno poquito y entonces uno acepta, pero claro, obviamente van a haber empresas que le van a querer pagar a uno 15, otros 16 y etcétera. Después de que ya han pasado 1 o 2 años que uno ya va cogiendo como experiencia, uno puede ganarse $18, $19 en un tipo de trabajo promedio que es, por ejemplo, trabajar en una cocina, trabajando en una tienda de supermercado, poniendo los productos en las estanterías. Ahí estaríamos hablando de un promedio de cuánto más o menos se gana una persona haciendo este tipo de trabajo en tiendas de cadena. Por ahí de $18 a $19. Obviamente hay que tener en cuenta que la gente antes de venirse para Estados Unidos, uno siempre hace cuentas alegre en una calculadora y dice, sí, 18, y uno muy contento hace su cuenta en la calculadora, pero hay algo que uno siempre le debe recomendar a la gente, y es que acá hay tiempos fríos, y los tiempos fríos es tiempos o temporada baja, como le decimos, y es que por ejemplo los tiempos de invierno, todas las empresas dan menos
menos horas, por decir, las horas normales de un trabajador por semana acá son 40 horas. Después de diciembre viene enero, febrero, marzo, son tiempo frío y las empresas a veces dan 20, 30 horas. Entonces la gente tiene que salir a buscar otro tipo de trabajo, como otra ayudita extra. Ahora, así usted tenga las 40 horas, pero usted tiene familia, tiene que pagar renta y un montón de cosas, por lo general aquí todo el mundo tiene 2 trabajos. Si tiene una obligación muy grande. Si usted es una sola persona que no tiene mucha responsabilidad, con un solo trabajo puede vivir dignamente. Y si usted es de ese tipo de personas que no tiene que mandar mucha plata para su país, porque si usted es de los que tiene que mandar porque quiero construir una casa en mi país o por lo que sea, pues obviamente con un solo trabajo no va a tener, porque si usted hace las cuentas, esas 40 horas más o menos en un promedio de 18, 19 la hora, no le da a uno sino para pagar la renta, comer. Y mucha gente, por ejemplo en los países de uno les dice, yo me gano más o menos $3,000 al mes. Entonces los países de uno traducen eso a los pesos del país de uno y dice, ¿cómo? Eso es mucha plata. Pero no saben que de esos $3,000 que uno se gana, la renta que le corresponde a uno pagar pueden ser $1,500, $2,000. Entonces imagínense, ahí se fue ya la mayor parte de la ganancia de su salario. O sea que en resumidas cuentas tenemos que tener muy en cuenta que cuando estamos en Estados Unidos y una empresa te contrata, te dicen que vas a trabajar 40 horas a la semana, pero no siempre te van a dar las 40 horas. Hay temporadas en que te dan menos de las 40 horas. Exacto. Por ejemplo, en el verano todo aumenta más. Entonces puede que te hagas las 40 horas y te hagas overtime. Overtime vas a hacer lo que en nuestro país, en Colombia, llamamos horas extras. Pero eso es un pago mucho más alto. Después de que tú pasas de las 40 horas, el pago por esas horas adicionales es casi el doble del valor de la hora que tú estás trabajando. O sea que desde tu experiencia, una persona con una familia, esposo con su esposa y un hijo con un solo salario mínimo, no logran vivir en la ciudad de Boston. No, tendrían que trabajar los dos y si tienen de a un solo trabajo, tienen que ser de no muchos gastos, no de que salen el fin de semana, hacer gasticos y cosas, no. Tendrían que trabajar los dos y ser muy medios con los gastos. O uno de ellos tener 2 trabajos y el otro uno. Porque realmente una familia de 3 personas, una renta promedio, así sea en un barrio muy económico o en una zona muy económica de Massachusetts, malo le puede valer en promedio $2,000, si no es más. Entonces, más la comida. Por acá igual les voy a dejar el video, los que no han visto el video anterior del costo de vida en Boston. Acá hay un video donde les cuento de cuánto se paga en renta, transporte, alimentación, entonces cuántos son los gastos mensuales de una familia en Boston. Sí, ahora tampoco es que la gente se asuste y diga, no, entonces es imposible, no. Hay algunas ventajas de Estados Unidos y es que, por ejemplo, si usted quiere salir a hacer entrega de comidas, hay muchas plataformas que usted puede hacer entrega de comidas, hacer Amazon, entregar paquetes en sus tiempos libres. Entonces digamos que usted se puede buscar unas platicas extras por ahí y puede ajustar y ser muy juiciosos, porque obviamente aquí también hay diversión, la ropa y todo lo que nos gusta, claro, está aquí a la mano de todos. Porque no solo puede ser trabajar. Pero bueno, nos desviamos un poco del tema que les estaba diciendo. Vamos a hablar un poco cuánto gana un maestro en la ciudad de Boston. Bueno, entonces, ¿cuánto gana un maestro en Massachusetts? Está en un promedio de $67,000 a $95,000 al año. ¿De qué depende esto? Del rango que tenga. Obviamente cuando están iniciando van a llegar más o menos a un salario anual de $67,000, pero a medida que van escalando, no sé cómo se llamará eso en el tema de maestros, a medida que van creciendo como en su profesión, van adquiriendo mucho más el pago. Entonces entre $67,000 a $95,000 anuales. Estamos hablando de un maestro de una escuela. Ahora si nos vamos a hablar de un médico, ¿cuánto puede estar ganando en Massachusetts? De entre $75,000 a $115,000 si es un médico general. Y en Boston digamos que a nivel de educación y de salud es muy fuerte y este tipo de profesiones las pagan muy bien. Y ustedes se preguntarán por qué cuando hablamos sobre todo de médicos hablamos de salario por año, porque ya cuando son este tipo de profesiones ya no te contratan por un valor de la hora de a $50 a $30 la hora, no, te dicen tu salario anual va a ser $120,000.
dólares. Entonces ya tú harías la conversión ahí, pero ya a estas personas no les pagan por el valor de la hora, sino por un salario anual. También sería bueno, David, que según su experiencia en los trabajos que usted ha tenido acá, cuente un poco cómo le ha parecido a usted, cuál ha sido su salario promedio y bueno, para que la gente se haga una idea de lo que puede llegar a hacer acá. Bueno, como tú lo decías, todo depende, ninguna compañía te va a pagar solo el salario mínimo. Yo en las que he trabajado siempre he ganado por encima del salario mínimo. Entonces, por ejemplo, estuve en una compañía que era mudanzas, en esta compañía empecé ganando a $19 la hora. Bueno, ahí estuve por un tiempo. También trabajando para Amazon encuentras un salario muy diferente. Ahí puedes encontrar un salario entre $22 a $26 la hora. Todo depende del tipo de trabajo que tengas en Amazon. Pero digamos, el repartidor de Amazon puede ganar un promedio de $22 a $26 por hora. Entonces es como el tipo de trabajo, sí que no nos vamos a quedar con un salario de $15 como para que las personas digan. Más si vieron el video de cuánto se gasta una familia viviendo en Boston, entonces dicen no, pero con $15 y el gasto total, eso no me va a dar. Pero es posible porque como les digo, no, las empresas no pagan $15 cerrado, pagan siempre un poco más. Si tú vienes con un título de tu país, tú eres profesional en tu país y dices, no, pues me voy allá, trabajo en eso. No sé, de entrada, Claudia, ¿qué nos dices? Puedes llegar a hacerlo, te puedes llegar a ganar un sueldo de $100,000 al año. ¿Cómo se puede manejar este proceso cuando uno viene de su país con su profesión y quiere desarrollarla acá? Bueno, pues eso es un tema a veces un poco frustrante porque uno llega de su país con un título. Por ejemplo, en mi caso yo tengo 2 títulos de mi país, pero si uno no se viene preparado psicológicamente a entender que llegas a otro país en donde los títulos que traemos a veces no son nada acá porque hay que homologar y la barrera principal es el idioma, entonces no hay nada, pero obviamente uno tiene que ser consciente de eso, de que tiene que llegar acá a buscar un camino. ¿Y cuál es el camino? El primer paso es el idioma, o sea, sí o sí hay que aprender el idioma, porque puedes homologar el título por cualquier medio, presentando un examen, haciendo 1000 cosas, pero si no hay el idioma, ninguna empresa lo va a contratar. Primero es aprender inglés. Tenemos que ser muy conscientes que si venimos de nuestros países con una profesión, no nos podemos sentir frustrados si no llegamos a trabajar en eso acá, porque por lo general nunca llegamos a trabajar en lo que hacíamos en nuestro país. Eso hay que tenerlo muy presente, de que digamos nos toca empezar en trabajos como trabajar en restaurantes, trabajar repartiendo, trabajar en jardinería. Son diferentes trabajos que quizás muchos no están acostumbrados a hacerlo en su país y tienen una profesión, pero al llegar acá para recorrer ese camino del idioma, de homologar y de poder llegar a desarrollar su título acá, debemos ser muy conscientes que hay que empezar por este tipo de trabajos. Nada, no, Claudia, gracias por haber compartido con nosotros. A ustedes, gracias por estar una vez más. Recuerden suscribirse, dejarme en los comentarios de qué otros temas quieren que hablemos. Nos vemos.